Aquí el tema es, digamos, los principales regímenes económicos que vamos a tratar es los que existen dentro del Reino de España, el sistema previsto en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Principado de Andorra. Y también se hace, que no tiene nada que ver, pero se lo han metido aquí con calzador, también hay que decirlo, la libre circulación de bienes muebles dentro de la Unión Europea. ¿Vale? Vamos a entender o intentar establecer cuál es la definición de régimen económico matrimonial. ¿Vale? En este sentido, la definición que tomamos es como el conjunto de normas que rigen los intereses pecuniarios que se derivan del matrimonio entre los propios cónyuges y en sus relaciones con terceros. ¿Vale? Es decir, el hecho que alguien se case, eso tiene una relevancia que afecta al derecho público y altera lo que se llama el estado civil de la persona. ¿Vale? Es cierto que en los últimos años esto ha sufrido, en los últimos años, prefiero los últimos 50 años, ¿vale? Esto en todo el mundo ha sufrido una evolución muy significativa, un cambio muy importante, pero aún hoy sigue siendo significativo, ¿vale? O sea, me refiero que la evolución ha llevado a que cada vez más se relativice la importancia del régimen económico matrimonial, en el sentido de que, bueno, que en muchos países pues se está produciendo una cierta extensión de los pactos prematrimoniales e incluso del régimen de separación de bienes, pero todavía existen regímenes comunes por el que la constitución del matrimonio en lo económico genera una nueva unidad económica llamada familias, ¿vale? Que no se refiere simplemente a meros individuos, ¿vale? Vamos a ver ahora cuáles estos tres tipos de regímenes que regula el ordenamiento jurídico español, así como la forma, salud, de estipularlo entre los propios cónyuges. También vamos a exponer en esta materia lo que prevé el Common Law dentro del Reino Unido, ¿vale? Que es el régimen legal aplicable en prácticamente todos los países que componen, es el de separación de bienes, sin perjuicio de que algunos de ellos pueda regir las sociedades gananciales, tal como ocurre digamos, para España, salvo excepciones. Y también va a ser objeto de estudio el régimen económico matrimonial del Principado de Andorra. Sabéis que esta universidad, a pesar de que la clase se dicte en castellano, pues es una universidad andorrana, cuyo idioma oficial es el catalán, por cierto, y en este sentido, pues parece oportuno que ya que estamos estudiando Derecho en la Universidad Andorrana, pues conozcamos cómo funciona el régimen económico matrimonial del Principado de Andorra, que en este caso regula una ley calificada del matrimonio de 30 de junio del 95 y posteriormente modificado en la ley 30/2022 de 21 de julio, calificada de la persona y de la familia. ¿Vale? Y en este caso, el régimen que se aplicará con carácter genérico es el de la separación de bienes. Bien. Tras el análisis de los regímenes económico-matrimoniales, tendrá lugar la exposición de la materia de circulación de bienes muebles, ¿no? En este sentido, hay que precisar que el mercado único europeo, el cual tiene como objetivo principal que tanto los ciudadanos como las empresas se encuentren dentro de los países que conforman la Unión Europea, tengan la facultad de establecerse y llevar a cabo operaciones comerciales libremente en dicho territorio. Y esto, claro, a nivel teórico, este mercado único está directamente vinculado al concepto previo al mismo, que era el de mercado común, ¿vale? Que ya se presentaba como objetivo principal del Tratado de Roma de 1957. Y a colación de todo lo expuesto, y como cuestión final de esta unidad, vamos a hablar de la libre circulación de mercancías en Europa, así como los principales obstáculos e impedimentos con los que se encuentra la misma. Bien, régimen económico matrimonial en España. A la hora de hablar del régimen económico matrimonial en España, en primer lugar, hay que definirlo. Y entonces, en ese sentido, vamos a repetir lo que hemos dicho, como, ¿vale?, el conjunto de normas que rigen los intereses pecuniarios que se derivan del matrimonio, entre los propios cónyuges y en su relación con terceros. Aquí ya vemos tres elementos. Es decir, el régimen económico son normas que regulan las relaciones económicas entre los propios cónyuges y luego para con terceros. Bien. Dentro del régimen económico matrimonial existen distintas clasificaciones. En ese sentido, el Código Civil Español regula en principio lo que serían tres sistemas distintos. El sistema por defecto dentro del sistema español es la llamada sociedad de gananciales. Si alguien lo estudia en catalán, es la societat de guanys. ¿Vale? La sociedad de gananciales, a través de esta sociedad, tanto los rendimientos que se hayan obtenido como los beneficios, indistintamente de quién los haya obtenido, se hacen comunes para los dos cónyuges, ¿no? En caso de que se resuelva el matrimonio, estos les serán atribuidos por mitad a cada uno de ellos. Luego existe el llamado régimen de participación. En este caso, cada una de las partes tiene derecho a la hora de participar en las ganancias que se hayan obtenido por el otro durante el tiempo en el que el régimen de participación haya estado vigente. Esto significa
que así como la sociedad de gananciales, para entendernos, con independencia de quién sea el titular frente a terceros, internamente todo va al mismo saco común y partimos a mitades, en el régimen de participación, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, pero el rendimiento que genere lo tuyo y el rendimiento que genere lo mío, ahí vamos a medias. ¿Sí? Este era un régimen, el de participación, muy propio del antiguo Reino de León, ¿vale? Pero para que se entienda que también está dentro del llamado géneros de régimen mixto. ¿Vale? Y finalmente existe el régimen de separación de bienes, que es un régimen romanista, que tiene su raíz, así como el de comunidad de gananciales, es un régimen germánico. El de separación de bienes es el propio romanista del sistema tardorromano, con evidentemente un enorme arraigo en los antiguos estados y naciones de la Corona de Aragón, y por lo tanto, pues es el sistema que, por ejemplo, funciona como sistema legal automático en el antiguo Principado de Cataluña, Islas Baleares, en el derecho foral valenciano recientemente derogado por derecho de conquista por el Tribunal Constitucional en 2015. Digo así porque es que realmente lo estableció así el Tribunal Constitucional, que les habían quitado ese derecho por derecho de conquista, lo cual en el pleno siglo XXI no deja de ser como mínimo chocante que el Tribunal Constitucional utilice estas expresiones del siglo XVIII. Bien, como decíamos respecto al régimen de separación de bienes, se dice que a cada cónyuge le pertenecerán todos sus bienes y derechos que existiesen en el momento inicial de constituirse el matrimonio, así como los adquiridos en un momento posterior. Además, cada uno tendrá la libre administración, disposición y goce de tales bienes. De este modo se constituyen dos patrimonios claramente separados. En el mismo Código Civil español ya se establece la libertad de pacto entre los cónyuges a la hora de determinar el régimen económico matrimonial, que deberá ser de aplicación a su matrimonio. Y a falta de pacto se establece un régimen supletorio cuyo tenor literal es el siguiente. Dice, a falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales. Y la modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros. En el ámbito de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, los principios de libertad e igualdad son los que rigen dicha relación. Insisto, con esto, los principios entre los cónyuges son libertad e igualdad. Ello sin perjuicio de los límites aplicables a dichos principios. Algunos de estos límites son los siguientes. Contribución a las cargas familiares. En ese sentido, el 1318 del Código Civil Español dispone que todos los bienes de ambos cónyuges estarán sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio. Esto es muy importante porque, en independencia del régimen económico matrimonial que exista, tanto de separación de bienes, de gananciales o de participación o del que tú quieras, o mixto, o atípico, por decirlo así, en la práctica, cualquiera de los dos cónyuges está vinculado al levantamiento de las cargas del matrimonio. ¿Esto qué significa? Que si resulta que hay una hipoteca sobre la vivienda familiar y el piso, digamos, y la hipoteca van a nombre solamente de uno de los cónyuges, el banco, en teoría, podría ir contra el otro cónyuge no titular y no propietario, pero si tiene una nómina, pedirle dinero para pagar eso. ¿Y por qué? Porque es el domicilio familiar y está afectado por la potestad doméstica. Si no viven en el domicilio familiar, ese otro quedaría excluido. ¿Vale? ¿Por qué eso? Porque todos están afectos al levantamiento de las cargas del matrimonio. También cualquiera de los cónyuges tiene la facultad de llevar a cabo todos los actos necesarios para atender debidamente a las necesidades ordinarias de la familia. Eso es muy importante. Imagínate, ¿no?, que resulta que hay que comprar comida y uno de ellos se niega a comprar comida. El otro cónyuge puede ir al supermercado, comprarlo válidamente y decirle, y esto te lo va a pagar mi pareja, esto te lo va a pagar mi cónyuge. Y el cónyuge dice, no, 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 y lo va a tener que pagar. Porque esa comida ha sido comprada, como el nombre indica, como un gasto para atender las necesidades ordinarias de la familia. ¿Vale? Y también de todas las deudas que se contraen en este aspecto, responden de forma solidaria tanto los bienes que sean comunes como los bienes que pertenezcan al cónyuge que inicialmente haya contraído la deuda. De forma subsidiaria, también responderán los bienes del otro cónyuge. Es decir, que pringan con todo. Porque es la llamada sociedad, potestad doméstica. Es decir, al final, como el cumplimiento de la obligación doméstica pasa por encima de otras consideraciones, el pago de esa se establece, como su nombre indica, solidariamente entre ambos. De hecho, cuando cesa la convivencia en común de la pareja del matrimonio, la potestad doméstica es lo primero que cesa. Entonces, si miráis un convenio de divorcio cualquiera, es, me atrevo a decir, lo primero que todos los abogados ponemos, el cese de la potestad doméstica. Esto se puede exponer de muchas formas. Se dice que uno no se inmiscuirá en la vida del otro, que vivirá con completa independencia del otro. Es decir, a veces no pone, cesa la potestad doméstica. Se explica, pero al final es esto.
¿vale? Que no se te ocurra ir ahí, pedir no sé qué y que encima me toque pagar a mí tus gastos, ¿vale? Respecto a la libertad... Si no existe Mm, matrimonio, sí, pero existe la figura esta de la pareja de hecho, pero ahora tú me estás hablando de la ley catalana. Entonces, el Código Civil de Cataluña ya establece que si tú vives en pareja de hecho es como si vivieras en matrimonio. Pero la pareja de hecho es una tontería para 4 progres que no entienden que les han colado un matrimonio. Es decir, el tema es, si uno vive en pareja de hecho, a priori sería porque no quiere casarse, porque nadie lo ha obligado. Y entonces los políticos catalanes, que son lo que yo llamo neopuritanistas progres, ¿vale? Dicen, ah, no, pues claro, es que entonces, como no se han casado y viven en pareja, están desprotegidos. Y entonces se sacan de la manga una ley catalana de parejas de hecho, hoy en día incluida en el Código Civil catalán, que dice una cosa tan peregrina como que, bueno, pues no pasa nada. Te les vamos a dar los mismos derechos y obligaciones que alguien que se ha casado. Con lo cual, sin comerlo ni beberlo, los pobres diablos que viven en pareja de hecho están casados y no lo saben. El otro día un amigo mío me decía de cierto partido político xenófobo, me dice, el líder de ese partido es negro y no lo sabe, no se lo digáis, ¿sabes? Pues un poco lo mismo, ¿no? Conservando las distancias, es decir, usted se ha casado y no se ha enterado. Vives en pareja de hecho y te piensas que no te has casado y estás igual de casado que el que ha pasado por la iglesia, por el juzgado o por el notario, has palmado igual. Porque en este caso el Código Civil de Cataluña lo que dice es justamente esto, que toda pareja heterosexual que lleve viviendo bajo el mismo techo más de 2 años, o bien que tengan un hijo en común, o bien que estén inscritos antiguamente en el registro, o bien que hayan ido al notario, se les considerará pareja de hecho. Y por lo tanto se les reputarán los mismos derechos y obligaciones que al matrimonio en régimen de separación de bienes. no, en separación de bienes. Sí, porque es el régimen estándar en Cataluña. Es decir, si tú ahora en Cataluña vas y te casas y no te preguntan nada, te casas en separación de bienes, porque el Código Civil español en este aspecto no se aplica en Cataluña. O sea, yo ahora os estoy explicando el Código Civil español porque es lo que prevén los materiales, pero en Cataluña el Código Civil español no ha estado en vigor. No está en vigor ni lo ha estado, porque en esta materia lo que hay en vigor es el derecho civil catalán, que hasta donde alcanza mi memoria tendrá aproximadamente unos 975 años de antigüedad. Por lo cual, me refiero, ya ha habido siempre el mismo derecho, a pesar de que esto deriva de una compilación catalana de 1960, de su actualización del 80, del Código Civil catalán del 2001, etcétera, etcétera. Pero me refiero, entonces, claro, en el caso de Cataluña, pues te vuelvo a decir, si tú estás en cualquier persona, no me refiero a ti, o sea, como pregunta genérica, si alguien está viviendo en pareja de hecho, pues es como si estuviera casado y tiene los mismos derechos y obligaciones. Luego, si tu pareja resulta que se va al Capravo, compra y hace un simpa y no paga, pues el Capravo puede ir penalmente contra esa persona o puede decidir reclamar civilmente al otro cónyuge, por ejemplo. O aquello que se decía antes lo pueblo, de fíame, ¿no? Fíame. O te he fiado, le he fiado tal, ¿no? Y no me ha pagado. Pues puedes ir contra el otro cónyuge para que te pague el otro cónyuge. Oh, pues estamos en separación de bienes ya, pero esto lo ha comprado para la familia. No es un capricho suyo. Esto, por ejemplo, yo tuve que llevar hace, bueno, hace ya no tanto. Claro, es que el tiempo pasa rápido. Esto fue en 2019. El caso de 2 chicas lesbianas, ella argentina, ella de aquí de Barcelona, que se habían casado aquí y que la argentina había empezado a comprar cosas, bueno, se estaban discutiendo y tal, y aprovechando la potestad doméstica había comprado en las galerías del Tresillo un sofá, un cheslón, valorado en 2000 y pico euros, y como no lo había pagado, pues se lo habían cargado a la otra chica. Entonces aquí lo que tuvimos que acreditar, porque ellas, en este caso además ellas estaban casadas, entonces aquí tuvimos que acreditar que a pesar de estar casadas ya estaban separadas de hecho. Pero bueno, aún así, lío, porque claro, Galicia del Tresillo dice, oiga, a mí qué me cuentas si están separadas de hecho o no. Aquí el tema es que estas señoras están casadas y está comprado un sofá, un cheslón. No imagino que ha comprado el cheslón para revenderlo, lo habrá metido en su casa. Digo, si una duerme en la cama y la otra en el sofá porque están discutidas, yo no me meto. O sea, Claro, eso, las galerías del Tresillo debe acudir al registro para ver esa persona bueno, si está claro. casada o no, porque claro, Porque no, el tema es que Galerías del Tresillo metió la demanda a la Argentina y la Argentina se declaró insolvente. Entonces el abogado de Galerías del Tresillo dijo, a ver, esto, un sofá no se compra, insisto, para revenderlo ni para ponerlo, esto es para uso familiar. Entonces investigó y vio en el registro civil que estaba casada. Y dijo, si está casada y potestad doméstica, pues vamos a por el cónyuge, a ver si el cónyuge es insolvente o no. Y es que es cuando de pronto mi clienta le llega la ejecución de, oye, me están embargando por un sofá, pero ¿qué sofá? Si yo no he comprado ningún sofá. Y claro, el tema dice, pero ella me dice, pues es que estamos casadas en separación de bienes. Y le digo, ya, pero esto te serviría, por decir algo, si, qué sé, tu ex
hubiera ido y se hubiera comprado unos pendientes o se hubiera comprado un coche. ¿Me explico? Bueno, un coche también es conflictivo porque el 230 y 2.3 del Código Civil catalán dice que si es el primer coche se considera también afecto a la actividad familiar. Pero bueno, digo, claro, con un sofá se considera potestad doméstica. Entonces tuvimos que explicar pues eso, de que estaban negociando un convenio, que llevaban más de 6 meses viviendo separadas, bueno, un Cristo de narices. Porque de entrada le embargaron la cuenta. O sea, que sí que existe, ¿eh? Que esto no es teoría así metafísica, esto te puede llegar a pasar. ¿Vale? Y bueno, y lo de las parejas, de hecho, bueno, es que lo he explicado ya muchas veces. Es decir, simplemente que aquí en Cataluña, pues existe una ley catalana de parejas de hecho que te considera a todos los efectos casado. Es que además, si por lo que sea se rompe la pareja, te pueden reclamar la misma pensión compensatoria, la misma pensión de alimentos, o sea, todo exactamente igual que si estuvieras casado. La única diferencia es que en el registro civil no constas como casado, sino que constas como soltero. Pero a efectos prácticos de lo que te puede afectar en el bolsillo es lo mismo. Entonces, pues bueno, lo que hay, ¿no? Bueno, ahora aquí nos habla de respecto a la libertad de pactos. Supongo que sabéis cuál es la figura de la capitulación matrimonial. La capitulación matrimonial en el sistema anglosajón lo suelen llamar pactos prematrimoniales. ¿Vale? Las capitulaciones son muy antiguas. Al final, las capitulaciones, para su validez, tienen que otorgarse en escritura pública notarial. ¿Vale? De hecho, toda estipulación que no esté hecha en escritura pública o que sea contraria a la ley o a la buena costumbre o que limite la igualdad de los cónyuges se considera nula de pleno derecho. ¿Vale? De hecho, a propósito de esto, yo ahora he estado teniendo un caso muy antiguo que viene en 1952 en el que he tenido que sacar polvo literalmente, a sentencias del Tribunal Supremo del siglo XIX y principios del XX para poder aclararlo respecto a una institución de heredero que se hace en unas capitulaciones matrimoniales que se ve contradicha por el testamento hecho por la causante 60 años después, antes de morir. O sea, qué tela. Y aquí lo que tenemos es que hay una heredera que se considera instituida heredera por las capitulaciones matrimoniales de sus padres frente a dos herederos que están instituidos por el último testamento otorgado por la causante. Y aquí tenemos una batalla porque esa señora dice que ella es la verdadera heredera porque el testamento último es nulo, porque no podía dictar ese testamento por la única heredera ella, y yo sostengo que no, porque la capitulación matrimonial, con la previsión que se hizo aplicando el derecho catalán, en el momento en el que se aplica no es válida. Y ahora, pues vamos a ver qué decide su señoría con todo esto. Vamos a tener una batalla técnica judicial muy divertida, pero además me lo he pasado bomba, vamos, me pasa pipa, porque he tenido, claro, tú imagínate, un caso de 1952 hoy en día, que toda la jurisprudencia que hay que utilizar es del siglo XIX, pero te puedes imaginar, llevo unas semanas metido entre librajos viejos y tal, compro varios libros hay una página web que se llama Iberlibro, y entonces ahí te pone y todo colección, y entonces miras ahí en todas las librerías de viejo de España que te encuentren las colecciones legislativas antiguas, claro, porque, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, somos 3 abogados, hay 3 partes, ¿no? Y los otros 2 abogados, ¿qué pasa? Que están todo el rato pues con las bases de datos, ¿no? Que se Aranzad y que se... Ya, pero lo antiguo no sale. O sea, estas bases de datos están muy bien para sentencias de los años 90 hacia aquí, pero las sentencias del Tribunal Supremo de 1879, por ejemplo, no están informatizadas, no te salen. Entonces, o lo que decían los autores que jurisprudencialmente discutían el sentido de la sentencia en el siglo XIX y principios del XX, no está informatizado eso. Entonces, claro, ahí es donde me he tenido yo que pegar el, el chute para encontrarlo. Bueno, bien, perdónate aquí el excurso, pero un poco para que se vea, ¿eh? Vamos a hablar. Digas. La última sentencia es del más reciente, la jurisprudencia primera, que es para erradicar la presunción que tiene de que es la heredera legítima. Claro, o sea, lo que viene a decir, el tema es que la ley catalana, o sea, la ley española a partir de 1960 da la razón a la hija que dice que no la podían desheredar. Porque la ley catalana a partir de 1960 dice que efectivamente, bueno, dice, sería discutible en otras cosas, pero en ese aspecto se entendería que ella es la única heredera. Pero claro, lo que yo digo es, ojo, que las capitulaciones se hicieron en 1952, es decir, 8 años antes que la ley catalana. O sea, la abogada de ella, que es quien ha puesto la demanda, es una abogada muy buena, ha hecho una demanda técnicamente muy bien hecha, bajo mi punto de vista, tiene 2 fallos. Uno de ellos, y gordo, es este, que todo lo que cita es de 1960 a posteriori.
Vale, incluso cita sentencias recientes, del TSJ, tal. Claro, pero mi punto es, ya, pero ¿cómo puedes pretender que a un hecho, unas capitulaciones dictadas en 1952, se les aplique la normativa de 1960 en adelante? Habrá que aplicar la normativa de 1952, la que estaba en vigor, con la interpretación que el Tribunal Supremo le daba en ese entonces. Y ahí está la discusión. Entonces, yo he conseguido encontrar varias sentencias del Tribunal Supremo que dicen que Nanay de la China. Pero bueno, es un tema discutido, discutible, ¿eh? Vamos a ver. O sea, te digo, su señoría, la jueza que tiene que resolver esto, lo resolverá como ella vea y como se pruebe en el juicio. Pero esto, evidentemente, luego va a acabar en la audiencia de Barcelona y si me apuras en el TSJ. O sea, vamos a hacer historia, ¿me explico? Es uno de esos casos bonitos porque además no es un caso, digamos, tanto de discutir la prueba como un caso jurídico. Es decir, ¿qué hacemos en esta circunstancia con estos hechos? Yo tengo mi opinión al respecto. Vamos a ver cómo lo ve un juez ahora. Es un tema bonito, insisto, un tema bonito. Seguimos. El régimen económico matrimonial del Reino Unido. En el ámbito del common law, ¿vale? A cuya familia pertenecen los países que han sido, son colonias de Inglaterra, es decir, los antiguos países de la Commonwealth, Estados Unidos, etc., ¿no? El common law, en este sistema, el régimen legal aplicable es el de separación de bienes. O sea, por defecto, podríamos decir, el sistema que tienen es el de separación de bienes. Pues se entiende que la constitución del matrimonio no produce ningún tipo de efecto sobre la capacidad y propiedad de disposición de los cónyuges, motivo por el cual en el common law no se alude en ningún caso al concepto de régimen económico matrimonial. Todo ello sin perjuicio que, en caso de divorcio, el tribunal competente para conocer del procedimiento puede asignar determinados bienes a un cónyuge u otro en atribución del principio de equidad. Es decir, oye, vale, hay una separación de bienes, cada uno lo suyo, pero hay que dar una equidad, ¿no? Lo que aquí sería a lo mejor una pensión indemnizatoria, no compensatoria, sino indemnizatoria por los años de trabajo al matrimonio, etcétera, a la crianza de los hijos, o sea, hay que compensar un poco esto. Dice, al contrario que la sociedad legal de gananciales, esta asignación judicial del patrimonio tiene la posibilidad de abarcar otros elementos patrimoniales que uno de los cónyuges hubiera aportado al matrimonio. Los regímenes económicos matrimoniales delimitan los derechos de propiedad de ambos cónyuges, proporcionando una serie de reglas claras en materia de división aplicables en caso de divorcio. El hecho de llevar a cabo la formalización del matrimonio no supone como tal efectos patrimoniales y por lo tanto no produce ningún efecto de carácter inmediato sobre los derechos de propiedad de los cónyuges. No obstante, en aquel momento en que se produzca el divorcio, los tribunales gozarán de amplia libertad para llevar a cabo la distribución de ingresos y activos de los cónyuges, con la única finalidad de alcanzar un resultado justo. En cuanto a las principales diferencias entre el régimen económico matrimonial vigente en Reino Unido y vigente en España, así, en España, el régimen económico matrimonial por defecto es la sociedad de gananciales. En España, castellana. ¿Vale? La España catalana, o mallorquina o valenciana tiene la separación de bienes. ¿Vale? También denominada comunidad de bienes. Es decir, todos los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio serán de ambos cónyuges por partes iguales, lo cual será tenido en cuenta en el momento que se proceda al reparto de los bienes familiares. Si bien es cierto que este es el régimen que también se aplica tanto en Inglaterra como en Gales, no debe perderse de vista que en Escocia el régimen aplicable por defecto será el de separación de bienes, también denominado como Separate Property System, lo cual implica que todos los bienes que se hayan adquirido durante la vigencia del matrimonio serán de propiedad privada del cónyuge que los adquiera. Así se determina igual modo en territorio español, en concreto en Cataluña. Fíjate que ya nos ha dado un cambio. Es decir, antes decía que en el sistema del common law, ¿vale? Lo que primaba era el régimen económico matrimonial de separación de bienes. Esto lo dice. Pero cuando entra en el concreto nos dice que en cambio en Reino Unido, perdón, en Inglaterra y Gales, lo que prima es la sociedad de gananciales. ¿Lo ves o no? Nuevamente, esto es el problema cuando haces unos materiales que están súper condensados y que no entras en el detalle. Es decir, el sistema general del common law es partidario de la separación de bienes. Pero, curiosamente, Inglaterra y Gales tienen un sistema de comunidad de gananciales. Y dentro del Reino Unido, justamente es Escocia la que tiene un régimen de separación de bienes. Y dentro de España, curiosamente, es Cataluña la que tiene un régimen de separación de bienes. ¿Vale? Vamos a hablar ahora del régimen andorrano. Hago spoiler. Es el catalán.
Vale, no, es que de hecho, sabéis que en Andorra se aplicaban las constituciones catalanas hasta 1714, que son derogadas, y de hecho, por lo tanto, será a partir de 1714, con la derogación de las leyes catalanas, que éstas conservarán su vigor en Andorra por ser un país distinto. ¿Vale? Es decir, técnicamente, Andorra formaba parte jurídicamente del Estado llamado Principado de Cataluña. El momento en que el Principado de Cataluña es absorbido por Castilla y se convierte en provincia castellana, la ley del antiguo Principado persiste en vigor en el territorio del Principado de Andorra. ¿Vale? Entonces, dentro de esta muñeca rusa, ¿no?, que es el sistema jurídico medieval catalán, pues claro, hay que entender que lo que ocurre posteriormente, ya en 1995 y luego recientemente el año pasado, es nada más que la extrapolación o la actualización de la antigua ley catalana puesta al día por las instituciones modernas de Andorra. ¿Vale? Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta que el régimen económico matrimonial en Andorra, como digo, es la separación de bienes. De hecho, el artículo 1 de la ley calificada del matrimonio establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio entre ellos y a fundar una familia, de acuerdo con disposiciones de la presente ley. Por su parte, el artículo 4 de la citada norma dispone que cuando los capítulos matrimoniales sean insuficientes o falten, el régimen económico matrimonial se fijará por la ley nacional que sea común para ambos cónyuges. De lo contrario, por la ley del lugar de residencia del matrimonio. Y cuando surja un conflicto entre las leyes aplicables, prevalecerá el régimen de separación de bienes. Por su parte, en este caso, ¿vale?, la ley reciente calificada de la persona de la familia regula las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, ambos del 102 al 104, y en concreto el régimen de separación de bienes. Tal y como ya exponía la ley del matrimonio en el artículo 4, la ley calificada de la persona de la familia dispone, o sea, matizo, cuando dice ley calificada, es lo que en España sería una ley orgánica, es decir, leyes que afectan a derechos fundamentales. Esto significa que no es una ley que se pueda modificar o que se pueda aprobar por mayoría simple del Parlamento andorrano, sino que requiere mayoría absoluta dels comuns. Vale. Como decía, en este régimen, los cónyuges conservan la titularidad de forma exclusiva de todos aquellos bienes y derechos que hayan adquirido tanto con carácter previo a la constitución del matrimonio como posteriormente. Es decir, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y luego, pues si hacemos algo en común es porque queremos. Pero no por el hecho de estar casados automáticamente tú vas a ser dueño de la mitad de lo mío, ni yo de lo tuyo, ni de los beneficios que genera lo mío, que cada cual tiene lo suyo. La administración de los citados bienes se llevará a cabo por cada uno de los cónyuges, sin intervención alguna del otro. Además, la legislación andorrana prevé una compensación económica por razón del trabajo en el artículo 122 de la ley calificada de la persona y familia en aquellos casos en los que uno de los cónyuges haya trabajado por la casa más que el otro, o en aquellos casos en que haya trabajado para el otro cónyuge con una retribución insuficiente o sin ella. En estos casos, el cónyuge tiene derecho a una compensación económica por razón de este trabajo si en el momento de la extinción del régimen o el cese efectivo de la convivencia, el otro ha obtenido un incremento patrimonial superior de acuerdo con lo establecido en esta sección. Esta compensación económica puede incrementarse, excluirse o reducirse por pacto de ambos cónyuges, siempre y cuando se haga mediante una escritura pública. Bueno, hasta ahí la ley andorrana, se entiende, ¿eh? O sea, al final la ley andorrana lo único que hace es transponer lo que hoy en día ya prevé el Código Civil catalán. Sabemos como en este sentido Andorra, a pesar de ser un Estado soberano, sigue teniendo como fuente de inspiración la actividad, o vamos a llamar así, la tradición jurídica del derecho histórico catalán, ¿vale? Como país catalán que es, evidentemente. Hay que recordar que, de hecho, el artículo 3.1 de la Constitución del Principado de Andorra establece el catalán como única lengua oficial del Estado. Bien, mercado único europeo. ¿Qué nos dice sobre este respecto? Aquí, básicamente, el mercado único europeo es una realidad inspirada en un deseo, en un desideratum, digamos, fijado en el Tratado de Roma de 1957. ¿Vale? De hecho, la existencia del mercado único otorga a los ciudadanos europeos la facultad de estudiar, trabajar o establecerse en cualquier país que pertenezca a la Unión Europea. De este modo, se ha llevado a cabo la creación de empleos y la generación de riqueza, otorgando una amplia gama de bienes y servicios a los ciudadanos, permitiendo además una eficaz asignación de los recursos, otorgando mayores oportunidades comerciales a las empresas. Si bien es cierto que son muchos los logros alcanzados en materia del mercado único, la realidad es que estamos ante un proceso dinámico, cambiante, y que cuenta con un gran potencial a la hora de llevar a cabo la estimulación del crecimiento futuro.
completando para ello la integración de los mercados de bienes y servicios, haciendo a la Unión Europea más competitiva de lo que ya es dentro del contexto de apertura de mercados a escala global. Es decir, el mercado único, el mercado interior, de hecho, lo que implica, ¿no?, es una integración económica europea capaz de generar un mercado, no mercados nacionales fragmentados de 20, 30, 12, 45 millones de potenciales clientes, sino crear un gran mercado de más de 300 millones de clientes, de casi 400 millones, de hecho, que es lo que es la Unión Europea. Y esa es la idea que hay detrás. Generar ese gran mercado interior, no ya no un mercado común, sino un mercado interior, lo que antes venía a ser un mercado nacional. Evidentemente, esto no solamente implica el establecimiento de ciertas libertades, como estudiamos aquí, sino también la integración normativa, de tal forma que tú, siendo una empresa radicada en Barcelona, puedas perfectamente vender a alguien que esté radicado en Sofía, en Bulgaria, en Sofía, ¿vale? En este sentido, dado que el mercado único se caracteriza por su buen funcionamiento, es necesario llevar a cabo una potenciación del desarrollo del mismo, conectándolo con otra serie de políticas comunes de la Unión, particularmente en materia de políticas de energía, transportes y redes de infraestructura, así como políticas de competencia, movilidad de empresas, economía digital, confianza de los consumidores, entre otras muchas. El mercado único, de hecho, se ha construido, en primer lugar, sobre la eliminación de los obstáculos al libre movimiento de bienes y servicios, siendo el siguiente paso necesario la eliminación de obstáculos a la libre circulación de empresas mediante la libre circulación de capitales. Esta libre circulación de capitales implica la base del mercado único, complementando al resto de libertades ya indicadas anteriormente. En este aspecto, es necesario hacer una mención expresa en materia de inversión extranjera directa, la cual surge cuando las empresas extranjeras se establecen en una región determinada o simplemente cuando estas empresas adquieren más de un 10% de las acciones con derecho a voto en empresas ya existentes o fusionados con empresas locales a través de acuerdos de fusiones y adquisiciones. Veamos ahora cuáles son los principales obstáculos que siguen existiendo a la libre circulación de mercancías. La libre circulación de mercancías se funda en la eliminación de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas, así como en la prohibición de las medidas de efecto equivalente. Esto de las medidas de efecto equivalente es muy relevante, de hecho lo estuvimos estudiando cuando vimos todo el tema del derecho europeo. Vamos allá, ¿no? Dice, el mercado único se ha ido completando a través de la incorporación de determinados principios, tales como el principio de reconocimiento mutuo, el principio de eliminación de barreras físicas y técnicas y el principio de fomento de la normalización. Dice así, en el año 2008 se llevó a cabo la adopción de un nuevo marco legislativo, el cual supuso un gran refuerzo de la libre circulación de mercancías, así como el sistema de vigilancia del mercado de la Unión y el marcado CE, un símbolo que representa el cumplimiento de los requisitos impuestos por el mercado europeo para comercializar productos, cuyo objetivo es proporcionar al usuario un producto seguro. No obstante, la pandemia de COVID-19 supuso que surgieran una serie de consecuencias de carácter negativo en materia de libre circulación de mercancías, motivo por el que en el año 2021 se llevó a cabo la elaboración de un estudio que determinó la forma en que podría reducirse el efecto de futuras pandemias en materia de libertad de circulación de mercancías a través de la aplicación de medidas que refuercen la capacidad de resiliencia en el mercado interior. El marco jurídico, ahora, ¿dónde está? Así, el marco jurídico y base fundamental de la materia de la libertad de circulación de mercancías se encuentra en los artículos 26, 28 y 30 y del 28 al 37 del TFJUE, o sea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y tiene por objetivo fundamental la libre circulación de productos que sean originarios de los Estados miembros, así como productos que procedan de terceros países. Si bien es cierto que con carácter inicial la libre circulación de mercancías se planteó en el marco de una unión de carácter aduanero entre los Estados miembros, derivado por tanto de la supresión de derechos de aduana existentes hasta el momento, así como la supresión de las restricciones cuantitativas al comercio y medidas de efecto equivalente, con posterioridad se hizo especial incisión en la supresión de todos aquellos obstáculos que aún dificultaban una efectiva y libre circulación de mercancías, con vistas a la realización del mercado interior. De este modo, el 1 de julio o 1 de julio de 1968 se suprimieron los derechos de aduana y las restricciones cuantitativas entre los distintos Estados miembros. A este propósito, quiero recordar que, por ejemplo, cuando yo era pequeño, era muy común la expresión de, oh, ese es un coche de importación. Lo había oído. Y eran más caros los coches de importación.
y luego estaban los coches nacionales. Y eso no tenía que ver con que el constructor del coche fuera extranjero, porque los Renault, por ejemplo, no se consideraban de importación a pesar de ser franceses. ¿Por qué? Porque porque Renault tenía plantas que producían en España, ¿vale? Citroën tenía planta que producía en España. Yo qué sé, la British Leyland Motors, a través de Audi, tenía planta que producía en España. Por lo tanto, todos esos coches no se consideraban de importación. En cambio, había ciertos coches, por ejemplo, ciertos Mercedes, ciertos BMWs, que eran coches muy raros y de gente con un alto poder adquisitivo porque se consideraban coches de importación, porque esas marcas no producían, vendían desde Alemania. Era un coche comprado en Alemania, un coche comprado en Francia, etcétera, ¿no? Veamos cuáles son los objetivos que se expone a continuación. Perdona. Ahora ya. Como os decía, prohibición de las acciones de efecto equivalente a los derechos de aduana. ¿Qué son las acciones de efecto equivalente? Esto, vamos a recordar un poco el derecho de la Unión Europea que ya vimos. Son mecanismos que gravan específicamente un producto importado de un país miembro con exclusión del producto nacional similar, con el resultado de alterar el precio y incidir sobre la posibilidad de venderse en el mercado. Es decir, vale, eliminó la aduana, pero curiosamente el producto este que viene de tal país, le voy a meter tanto de impuesto. Dices, hombre, pero tú no se lo metes. Por ejemplo, aquí hay un caso muy famoso que trató de este tema en Francia, que era llamado, no, perdón, en Bélgica, que era llamado Cassis de Dijon. No sé si les suena. Es un caso europeo muy famoso. El caso Cassis de Dijon, básicamente lo que ocurría es que se importaba mostaza, pues de otros países, singularmente de Holanda. ¿Y qué dijeron las autoridades belgas y francesas? Que en realidad no era una aduana encubierta, un derecho de aduana, sino que como la mostaza de Dijon era un producto, digamos, con denominación de origen, ellos se veían en la tesitura de tener que ponerle un impuesto a la exterior para así ayudar a conservar la autenticidad de la suya, porque se estaban beneficiando de un nombre que en realidad era originario de ellos. Entonces aquí una Tribunal Europea, de Justicia de la Unión Europea dijo, oye, no. Bueno, Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea. Oye, no. Esto es una excusa que tú me estás intentando colar para meter un derecho de aduana encubierto. Otra cosa que luego los franceses sí consiguieron, que los belgas no consiguieron, fue el tema del champán. Cuando yo era pequeño, al cava no se le llamaba cava, se le llamaba champán. Y entonces había el champán francés y el resto el champán. En un momento dado salió una sentencia de una justicia europea que dijo, ojo, ojo, ustedes pueden hacer su vino espumoso, pero no pueden llamarlo champán, porque champán solamente se puede llamar al que se produce en la región francesa de la Champaña y dentro de unos requisitos, una especie de denominación de origen protegida. Entonces fue cuando España creó la denominación protegida o la denominación del cava, que como todos sabéis, además no tiene ámbito territorial establecido, por lo tanto se puede hacer cava en toda España, sino que tiene que ver con un periodo de producción, de curación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por eso desde entonces al champán le llamamos cava. ¿Vale? Pero para que veáis, ¿no? O sea, podría ser el mismo problema, ¿no? El plantear un impuesto a un producto. Entonces aquí lo que dice la Unión Europea es, oiga, usted no puede gravar al champán catalán o al cava catalán más que al champán francés. Usted lo que puede impedir es que se llama champán a lo que hace el vino espumoso que hacen en Cataluña o en La Mancha o en Extremadura. Usted sí se lo puede pedir porque esto causa confusión en el mercado. Eso estamos de acuerdo. Pero usted no puede cobrar un impuesto especial. ¿Por qué? Porque estaría vulnerando la libre circulación de mercancías. Ahí se ve el matiz, se entiende el matiz. Ya sé que a lo mejor en casa ahora no estáis por el lado labor, pero a eso me refiero. Perdón, que veo que... Vale, bueno, tenemos también la prohibición de medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas. Eso también es relevante. Dice, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se pronunció al respecto, disponiendo que toda normativa comercial de un Estado miembro que tenga la facultad de obstaculizar de modo directo o indirecto el comercio intracomunitario ha de ser considerado como una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa. Es decir, las aduanas antes no solamente se referían al sobrecoste que puedes imponer a un producto, sino que otro mecanismo de aduana era decir,
no pueden entrar más de tantos coches. Por ejemplo, Estados Unidos durante mucho tiempo aplicó esos cotos a los coches japoneses. Para proteger el mercado de coches americano, hacía que al año no puedes entrar, yo qué sé, más de 500.000 coches fabricados en Japón. Más de 500.000 coches japoneses no podían entrar al mercado estadounidense. Entonces, lo que dice la Tribunal Europea es, oiga, no puede usted imponer ningún tipo de medida que al efecto implica una restricción de acceso del producto extranjero dentro del, porque no hay extranjero, porque todo es un mercado interior, un mercado único europeo. ¿Vale? Hasta ahí se va entendiendo bien, sí, sí. És que aquí avui no ens segueix ningú en directe, o sigui, solamente està quedant gravat. I per tant, estàs només aquí tu. No, a mí el que em resulta en castellano. Bueno, pues, com vulguis, perquè esto ja és para lo que se grabe. Yo les contestaré en castellano, que tú parlas en català. No, bueno. Pero esto resulta que es relativamente reciente, pero no hace muchos años estaba el tema de los camiones, de los camioneros franceses. Claro, ellos defendían su producto, pero en contra de lo que dictaban las normas europeas. Correcto, correcto. Y que, Pero fíjate, ellos al final lo que decían es, está entrando producto español o producto africano a través de España, porque no solamente es producto español lo que entraba. Esto nos perjudica porque inunda el mercado francés de producto más bajo y entonces nos pagan menos a nuestros productos. Y entonces es cuando pues, quemaban el camión, echaban por tierra todo ese producto y tal. ¿Cómo lo ha respondido la Unión Europea? ¿Qué pedía el sindicalismo agrario francés? No deje que entre tanto producto. ¿Qué te dice la Unión Europea? No, no, no. Yo no puedo impedir que entre ese producto porque eso vulnera la libre circulación de mercancías. Lo que yo puedo hacer es que el gobierno francés, a través de la PAC, la Política Agraria Común, suplemente el precio que se le paga a usted respecto del proveedor, es decir, de su comprador. Es decir, si usted me dice que si entra producto español, aquello que a usted antes se le pagaba a 10, ahora se le paga a 2, yo no puedo impedir que entre producto español, pero sí puedo permitir como Unión Europea a través de la PAC que el gobierno francés le dé a usted una subvención de 8. A usted le seguirán pagando 2. Porque el mercado, como llega producto español, vale 2. Pero yo le mantengo el poder adquisitivo a usted porque esa diferencia entre el 2 y el 10 es el 8 que yo le doy a usted. Y es así como lo solventaron, con dinero para el productor francés, a través de la PAC, Política Agraria Común. también podría ser la inversa, no financiar la española. La otra solución que... No, no, porque al contrario, los campesinos españoles se han beneficiado de la PAC. De hecho, no hay ya esa competencia entre los productores españoles y los franceses. Es decir, los productores españoles hoy por hoy son tanto o más dependientes que los franceses de la que ya os di, de la PAC y de lo que queda de ella, sino que el gran enemigo, por decirlo así, de la naranja francesa no es la naranja valenciana, es la naranja sudafricana. ¿Por qué? Porque al final las condiciones de producción en España y las de Francia, en la medida en que estamos en un mercado interior, también se asemejan. ¿Qué vull dir amb això? Que había una época, hombre, sí que es cierto que el coste de la vida en España es menor que en Francia y que el salario mínimo en España es inferior al francés. Es verdad. Pero cada vez más las diferencias se minimizan, ¿vale? Porque el campo se mecaniza, porque lo que afecta es el precio del petróleo y el gasoil industrial que necesitas, etcétera. Entonces, ¿dónde se dan hoy en día las grandes ventajas competitivas? Pues en un país como Sudáfrica, donde hay un dudoso respeto a los derechos laborales, vamos a decirlo así, con unos costos humanos muy bajos, el precio de la naranja puede ser muy bajo. Mientras que ya no existe esa gran diferencia entre, insisto, un productor valenciano y un productor provenzal. Y de ahí viene un poco el quid. De hecho, insisto, hoy en día lo que hay es una sinergia entre los productores españoles y los productores franceses, porque ambos reclaman para la PAC. Y el gran defensor de la PAC en esto es Francia. Piensa que al 40% del presupuesto de la Unión Europea es PAC, es Política Agraria Común. Y dentro de ese 40%, los franceses se llevarán pues un veintitantos y España se llevará también una buena tajada. ¿Vale? De hecho, está claro que si Ucrania acabase entrando dentro de la Unión Europea, Ucrania sería un gran consumidor de PAC y veríamos entonces cómo el campo español lo pasa mal de verdad. Y os digo, hoy en día está en una situación muy delicada, pero es que si entra según qué países lo van a pasar todavía peor. ¿Cómo se va a compensar eso? Entonces, que el precio de ciertos alimentos bajará radicalmente. Claro.
porque Ucrania venderá el trigo a unas condiciones privilegiadas a un precio distinto del que se paga hoy en día. Tú sabes que los dos grandes productores mundiales de trigo son Ucrania y Rusia. Por eso el precio del pan ha subido tanto. ¿Y no se produce trigo en España? Sí, sí se produce, pero evidentemente la cantidad de trigo que se produce en España no es suficiente para alimentar a España. De hecho, en la tierra en la que yo vengo, yo sabéis que soy payarés, en el Pallars Jussá se produce trigo. Y están los países encantados con la guerra de Ucrania, porque les ha multiplicado por 2,5 el precio. ¿Cuál es el problema? Que también les ha subido por 2,5 el coste del gasoil, del tractor, para poder llaurar, la cosechadora, etcétera. Entonces, claro, lo que te dan por un lado te quitan por el otro. Me acuerdo hace 9, 10 años hubo unos incendios muy graves en Rusia y a consecuencia de eso, ese año la producción de grano en Rusia se hundió. Y ese año ellos lo petaron. Al año siguiente todo el pueblo estaba lleno de BMWs y de Mercedes. Pero el Pagés funciona bastante así. Es decir, no se cambia el coche en 20 años y el año que lo peta, pero que lo peta, es decir, producciones que normalmente se sacan unos 40, 50.000 euros netos al año, ese año hicieron 280.000 euros, produciendo a veces incluso menos de lo que habían producido años anteriores. ¿Vale? Porque ese año lo peta. Ahora, el año siguiente, pues tuvieron que poner dinero de su bolsillo porque estaban en déficit. O sea, lo digo porque el ámbito agrario, la gente a veces se confunde, ¿no? Dice, oh, claro, es que. No, vamos a ver, el payés tiene que ser siempre una persona muy austera con los gastos, porque este año he ganado, pero el que viene puedo perder. Y el que viene no voy a cobrar un sueldo y voy a tener que vivir. Con lo cual, el hecho de que este año hayas ganado significa que vayas a vivir mejor. Significa que vas a tener que ahorrar para cuando vengan vacas flacas, ¿no? Eso es muy habitual. ¿Vale? Mientras que vivimos hoy en día en un mundo empresarial en el que la gente con pólizas de crédito va refinanciándose, el payés no tiene esa dicha, por decirlo así. Y en Ucrania es a mucho agricultor, pues Cerrar, modificar el cambiar de producto, que es lo que esté cosechando, efectivamente. Sí, totalmente, totalmente. Vale. Vamos allá. Dice, armonización de las legislaciones nacionales. Dice, la armonización ha facilitado la supresión de obstáculos, estableciendo una serie de normas comunes que estén destinadas a garantizar tanto la libre circulación de mercancías y productos como el respeto al resto de objetivos de los tratados de la Unión Europea. Es evidente. Es decir, no solamente puedes generar un mercado único, un mercado interior, en la medida en la que te exista una legislación que, aunque una esté escrito en francés y la otra esté escrito en alemán o en búlgaro, digan lo mismo. Porque entonces tú como empresa tienes la seguridad jurídica de que los derechos y obligaciones van a ser los mismos en todo el territorio y eso genera un verdadero mercado único. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se realiza el mercado interior? Es decir, ¿cómo pasamos del mercado único al mercado interior? Dice, llevar a cabo la implantación del mercado único suponía que tuviesen que suprimirse todos los obstáculos que impedían la libertad de circulación. Fue en el Libro Blanco de la Comisión Europea de 1985 donde se enumeraron las barreras de carácter físico y técnico que necesariamente tenían que ser eliminadas, además de la relación de medidas que necesariamente tenía que adoptar la Unión Europea para ello, que son las que realmente se llevaron a cabo. ¿Vale? ¿Hasta aquí se ha entendido bien? ¿Sí? Pues bueno, hemos acabado tema 7. Vamos a hacer, si te parece bien, voy a parar la grabación. Vamos a hacer un descansito, ¿vale? Nos quedamos ahora en el tema que se llama la empresa individual de responsabilidad limitada. Dice, a lo largo de la presente unidad se ofrecerá al alumno una visión genérica de la empresa individual de responsabilidad limitada, para lo cual, con carácter previo, se llevará a cabo un análisis de los precedentes sentados en Estados Unidos en la materia, donde el nacimiento de las personas jurídicas se percibe en calidad de autoridad soberana, las cuales pueden tener cualquier tipo de fin para la consecución de objetivos, siempre y cuando este fin sea lícito. A colación de lo expuesto, en segundo lugar, se estudiará la figura de la sociedad de responsabilidad limitada en el Principado de Andorra, la misma que, debidamente regulada en la Ley 20/2007 de 18 de octubre de Sociedades Anónimas de Responsabilidad Limitada, regula no solo la figura de la sociedad de responsabilidad limitada, sino también la anónima. Se expondrá la denominación, objeto, nacionalidad, forma de otorgamiento, contenido de la escritura de constitución de la mercantil correspondiente, entre otras cuestiones de este tipo de sociedades para el Principado de Andorra.
La materia de sociedad de responsabilidad limitada de socio único es una cuestión que también se recoge en la normativa europea, en concreto en la Directiva 2009/102 del Consejo Europeo del Parlamento, perdón, de la Comisión Europea del Parlamento y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, en materia de derecho de sociedad relativa a las sociedades de responsabilidad limitada del socio único. Asimismo, se analizará la figura de la sociedad de responsabilidad limitada, así como la sociedad unipersonal desde la perspectiva de la legislación española de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, que es el que aprueba la Ley de Sociedades de Capital. ¿Vale? Dice, por último, se expondrá la figura de empresario individual de responsabilidad limitada en España, entendido por tal aquella persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo de o en ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Se estudiarán sus características principales, ventajas e inconvenientes, reitero, y su responsabilidad. Vamos a ver los precedentes en Estados Unidos de la empresa individual de responsabilidad limitada. En materia de empresa individual de responsabilidad limitada, es preciso tener en cuenta los precedentes históricos surgidos en Estados Unidos. Es justamente en Estados Unidos donde surgen numerosas organizaciones que cooperan con operadores con poca experiencia a la hora de escoger el modo y lugar donde constituir una sociedad. En Estados Unidos y con carácter general, en el mundo anglosajón, el nacimiento de las personas jurídicas, en todas sus vertientes, es percibida como una concesión de autoridad soberana. Los fundadores de estas personas jurídicas no tienen por qué coincidir con aquellas que estén verdaderamente interesadas en desarrollar el negocio, motivo por el cual se considera que el sistema es muy abierto. Esto es lo que posteriormente se llaman sociedades de capital, ¿vale? Porque el capital está desvinculado del fin. Por este motivo, y con mucha frecuencia, como promotores de la sociedad figuran empleados, también denominados como testaferros. Esto es una palabra que a través del catalán pasa al italiano. Es una palabra mercantil catalana que en la Edad Media pasa al italiano y del italiano se internacionaliza al inglés y al resto del mundo occidental. En esa situación, conocida como dummy incorporators, nace cuando, tras la inscripción de la empresa en el registro del Estado que concede la personalidad jurídica a la misma, se celebra la correspondiente asamblea de los fundadores. En aquellos casos en que los fundadores hayan suscrito acciones, las cederán en ese momento a los directos. En caso contrario, se limitarán a aprobar el estatuto que corresponda, escogiendo en ese momento a los primeros administradores de la mercantil. A lo anterior, cabe añadir que, cuando se considere que la mercantil constituida puede serlo para cualquier fin lícito, que el fin genérico de la empresa constituida puede asumirse de forma válida como objeto y que además la nueva persona jurídica tiene una duración indeterminada, salvo pacto en contrario, se entenderá que es posible asumir entes jurídicos abstractos con cualquier fin a desarrollar. Vale, ¿qué está bien, ¿no? ¿Qué nos está diciendo aquí? Básicamente lo que está diciendo es que desde el principio la sociedad de responsabilidad limitada en Estados Unidos tiene un carácter mercantil, capitalista, es decir, que está desvinculado de la finalidad para la que se va a desarrollar. Y por eso lo que te está diciendo es que cualquiera que adscriba un capital a una finalidad económica, ¿vale? Siempre que sea lícito, etcétera, puede actuar para cualquier ámbito, sin perjuicio que luego, digamos, determine que sea un profesional experto el que desempeñe propiamente la actividad para la que lo contrata. ¿Sí? Es decir, que, para que se entienda, que no hace falta ser ingeniero de metales para montar una fundición, que no hace falta ser médico para montar una clínica o para tener una empresa que se dedica a la prestación de servicios sanitarios, que no hace falta ser maestro, diplomado en magisterio o titulado en magisterio para montar una academia o una escuela. Eso es lo que está diciendo. Si lo único que se hace falta es dinero. Y luego, oye, luego ya buscaremos a alguien que lo lleve. Aquí el testaferro no tiene una connotación negativa. No, efectivamente. La connotación negativa la tiene nuestro ordenamiento jurídico. Entre otras cosas porque el ordenamiento jurídico español considera la figura interpuesta del testaferro como la antesala del delito de estafa. Mientras que en el sistema anglosajón esto está vinculado a una figura que se llama el trust, que es el gestor de negocios ajenos. Es decir, el trust consiste en que alguien pone en tus manos un capital para que tú lo gestiones en nombre mío, pero mi nombre no aparece en ningún momento, lo gestionas tú. Es mi dinero y yo te puedo pedir explicaciones a ti,
pero frente a terceros yo no aparezco en ningún sitio. Porque no quiero que mi nombre salga, porque no quiero que se me conozca, porque no sé qué, y tú me lo gestionas. De hecho, hay un testaferro legal en España muy conocido, que la gente se piensa que él es rico y él es un testaferro de los verdaderamente ricos. Es un tal Florentino Pérez, no sé si te suena. Todo el mundo se piensa que este tío es rico, vagamente, ¿no? Vagamente. Todo el mundo se piensa que este tío es rico. Hombre, a ver, pobre no es, tiene una fortuna personal de 20.000 millones de euros, pero es un empleado, trabaja para alguien. O sea, todo el mundo se piensa que él es el que está arriba, ¿no? Pues no, él es el que gestiona y tiene un salario que le ha dado, como digo, un patrimonio importante, 20.000 millones de euros, ¿vale? O sea, no es una raplagat, pero en el fondo es el que trabaja para los verdaderamente ricos, que es la familia Marc. Si te conoces la familia Marc, Banca Marc. Hay un dicho que decían mucho cuando yo era pequeño, mis abuelos, cuando yo pedía cosas, que me decían, a ver si te piensas que en esta casa somos la Banca Marc. Hoy en día esto ha cambiado diciendo, a ver si te piensas que soy el Banco de España. Pues tradicionalmente no se decía el Banco de España en Cataluña, se decía, a ver si te crees que soy la Banca Marc. La Banca Marc es una de las pocas bancas que no quebró en la época de la Guerra Civil Española, sino que no solamente esto, sino que fue el gran financiador del golpe de Estado franquista. De hecho, en los años 30 había un dicho que se decía, o la República acaba con Joan Marc, o Joan Marc acabará con la República. Joan Marc fue un contrabandista, un traficante de armas, que se hizo un pirata, que se hizo increíble. O sea, todo el mundo se cree que los piratas son del siglo XVI y tal. No, no, no. Ese es un pirata del siglo XX, de finales del XIX, del principio XX, y de hecho en Mallorca pues había dos grandes familias de piratas, la familia Marc y la familia Garau. Y de la familia Marc, o en este caso Joan Marc, se hizo increíblemente rico en la Primera Guerra Mundial vendiendo armas tanto para los alemanes como para los franceses y los ingleses. Era el gran comprandista de armas, ¿vale? Y fue tan importante que al final incluso mató a su enemigo. O sea, en plan la camorra, ¿eh? En plan la mafia, y mató al Grau, a su enemigo, ¿vale? Y él se quedó con el monopolio del mercado. Entonces, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, pues era un hombre inmensamente rico que se dedicó a poner sus redes en Repsol, o sea, todo lo que tú puedas imaginar. Y entonces, cuando vio que la República Española quería arruinarle y quitarle su patrimonio, pues fue uno de los grandes financiadores del franquismo. O sea, fue quien financió la Guerra Civil Española. Entonces, evidentemente, al terminar la Guerra Civil Española, él cobró, me explicó, los beneficios de lo que había conseguido. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasó? Que al venir la democracia, la familia Marc estaba muy expuesta al régimen franquista. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la familia Marc? Buscarse un testaferro para no estar expuesto. Entonces, tú hoy en día a lo mejor ni tan siquiera ya sabías de su nombre. No te sonaban. Pero en cambio, Florentino, su empleado, sí. ¿Por qué? Porque que el odiado, para bien o para mal, el temido, el odiado, sea su empleado. Y ellos simplemente a final de mes, a final de año, cobran sus dividendos y viven su vida anónima, privada, sin que nadie... Aún así, la banca Marc sigue teniendo sucursales aquí en Barcelona, ¿eh? O sea, si tú vas aquí en la calle Tuset y en la calle Ganduxer, tienen un par de sucursales. O sea, puedes ir a abrir una cuenta en la banca Marc. O sea, la banca Marc sigue existiendo como banca comercial. Pero bueno, salvo un par o tres de notarios del Opus Dei que conozco, poca más gente tiene cuenta en la banca Marc. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque sus negocios están en otro ámbito. No te van a decir que la banca Marc controla Repsol, pero la banca Marc controla Repsol. No te van a decir que la banca Marc controla a Iberdrola, pero la banca Marc controla Iberdrola. ACS, es decir. BlackRock, pero pequeñito, ¿no? Sí, sí, un BlackRock español. Sería un BlackRock español, efectivamente. Y entonces tienen un tipo que es el que les lleva los negocios desde toda la vida, o sea, desde los años 70, que es Florentino Pérez. Entonces, pues bueno, y este señor, pues encantados de la vida. ¿Me explico? O sea. Lo he hecho bien. Sí, 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 sí. De hecho, Florentino Pérez tiene su barco, su yate, que creo que vale 200, 300 millones de euros, el yate de Florentino Pérez, pero lo que nos explican es que lo tiene amarrado en el puerto de la familia Marc. Bueno, oficialmente es del Consell de Mallorca y tal, pero la familia Marc, ¿vale? O sea, igual que el Palacio de los Reyes de Mallorca, de los Reyes en Mallorca, lo de Maribén y todo esto lo montó la familia Marc. Son dueños de las Islas Baleares. O sea, en las Baleares a la que rascas un poquito, ¡pum!, te sale la banca Marc. Punto pelota. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero o sea, esto es conocido, ¿eh? Lo que pasa es que, ya te digo, es aquí, ¿cuál es la gran victoria del diablo?
hacer creer a la gente que ya no existe. ¿Cuál es la gran victoria de la gente hiper mega rica? Rica de verdad. Que no sepas que existe. Que no sepas que existen ellos. Entonces te ponen a alguien para que tú pienses, ostras, ese tío tal. Ese es el empleado de los Marc. Seguimos. Vamos a hablar de Andorra. ¿Vale? Bueno. También tiene que tener esto. Sí, uy, Andorra son 7, sí, pero así como el Marc que te decía, él es dueño de Mallorca, Andorra son 7 familias. Hay 2 especialmente gordas, que son las Mitjavila y el Reig. Bueno, el Reig en primer lloc i Mitjavila en segon lloc, pero son 7 familias en Andorra, que gobiernan Andorra de verdad. ¿Vale? De hecho, ¿qué te iba a decir ahora? Ay, no sé qué te iba a decir, se me ha ido a la cabeza cuando hablábamos de esto de... Bueno, los Reig también tienen banca Reig, Agricul Reig. ¿Sí? No et sona. Si tú vas a Andorra, hay una banca que se llama Banca Agrícola. Es de ellos, de la familia Reig. Es una banca andorrana, pero no. Hay varios, claro. Banc Privat d'Andorra, por lo que ya sabemos que era el Cierco, ¿no? O sigui, hay una sèrie de famílies que són els que remenen les cireres a Andorra. Evidentment. Evidentment. No, eran... Ah, sí, ¿ves? Esto que decía de Estaferros. Otro que me ha venido. Hay otra gran familia catalana que también financió a Franco, pero que, bueno, que esta tradicionalmente había sido una mecenas del catalanismo y que se han pasado al españolismo, que es la familia Cambó. Francesc Cambó. Pues a Francesc Cambó, un día podríamos hablar de cómo hizo el dinero también y también un estilo, o sea, sin ser directamente un pirata encima de un barco como era el Marc, Cambó también hizo como abogado su fortuna de una forma moralmente discutible, vamos a decirlo así. Pero bueno, la cuestión es que la familia Cambó también tiene su testaferro y también tiene su trust. Entonces, ellos lo tienen en Singapur, ¿no? Hong Kong. O sea, la familia Cambó lo gestiona todo a través de un trust que lo tienen domiciliado o lo tenían domiciliado en Hong Kong y desde el trust en Hong Kong invertían en España. Bueno, y en todo el mundo. ¿Vale? Y entonces durante muchos años hubo un señor, un tío de Vilanova i la Geltrú que murió de cáncer hace poco, no sé si te suena, un tal Josep Piqué. ¿Te suena o no? ¿No era el del casino? No, bueno, Josep Piqué, el que va ser ministre del govern d'Aznar i líder del PP de Catalunya. Vale, pues pensaba que era vivo encara, per això. No, s'ha mort de cáncer, va morir fa un mes o així de cáncer. Pues Josep Piqué, cuando lo echaron del PP, para que me entiendas, se fue a dirigir, a hacer de Florentino Pérez para la familia Cambó. Es verdad que la familia Cambó no tiene la pasta que tienen los Marc, ¿vale? Cada cual a su nivel, pero les dirigía el cotarro desde... Para que veas cómo funciona esto. Pero nadie vinculó a la familia Cambó a todo esto. No. Ni los vincula. Porque sobre el papel es un fondo de inversión hongkonita. Y como los chinos compran, invierten, pues tú qué vas a pensar, que esto es la fortuna de la familia Cambó metida ahí. Y claro, entre esa y habrá alguna sociedad pantalla más. Sí, varias, hombre, coño, claro. Una no, varias. Varias. De hecho, tienen montado ahora una solamente para gestionar los hoteles. O sea, ellos tenían un montón de edificios en Barcelona y se dieron cuenta de que daba más montar hoteles turísticos. Bueno, tema de hotel. Entonces crearon una empresa solamente para la gestión de hoteles, que también estaba participada por el capital hongkonita. Entonces, la gente que lee La Vanguardia, como son cortitos, dicen, la familia Cambó han ido a menos, porque han vendido todo lo que tenían de hoteles, o la mitad de sus hoteles se los han vendido a un fondo hongkonita. Los chinos están en todas partes, mira, los camboyanos son lo que eran. ¿Y de quién es el fondo hongkonita? ¿Eso sabes cómo me recuerda? Ahí la peli esta del Batman, El Caballero Oscuro, la primera del Nolan, ¿sabes a cuál me refiero o no? Una peli del Batman, sí, que el argumento es que Bruce Wayne se ha arruinado y que va a salir la empresa a bolsa. Y el tío le dice, no, señor Wayne, está usted despedido de la empresa tal cual. Y al día siguiente, bueno, ¿qué hace usted aquí? ¿Lo han despedido? Y dice, no. Sí, la empresa ha salido a bolsa, ya no es de la familia Wayne. Ya, por eso he comprado el 100% de las acciones en bolsa. Es mía, tú te vas a la calle. Pues, sí fa no fa. ¿Vale? Me va a fer gràcia cuando voy a ver, voy a decir, coño, mira, estos americanos, claro, van a inventar esto. Aquí solo hemos copiado lo que hacen ellos. ¿Vale? Entonces, los americanos, esto ya es tan común que se permiten el lujo que incluso Batman lo hace en sus películas. Aquí lo explicas y la gente todavía se lo mira como, ostras, ¿qué está contando, no? ¿Qué historia más rara? No, esto son cosas normales en el mundo empresarial.
Vamos a hablar ahora un Para poco que- de... Sí, digas, porque perdón. en Estados Unidos, Sí. la empresa es de la SLC. Sí, se llama Limited by Shares. Tiene otro nombre. O sea, la SL en Estados Unidos no existe una SL. O sea, sí, una Limited. O sea, te explico. ¡Ah! No tengo... Ah, sí, aquí. Digo, no puede ser que me hayan dejado sin bolis. Sacrilegio. Vale, vamos a ver si se ve la pizarra. Los que estáis en casa, Diego y Olga. Vale, en el sistema español, ¿vale? Tenemos la SL, ¿vale? Y la SA como sociedades capitalistas por excelencia. ¿Vale? En cambio, en Estados Unidos, vamos a utilizar el azul, ¿vale? Para que quede más US, ¿vale? La SL se llama Limited. El nombre entero es Limited by Shares, participaciones, ¿vale? Y esto lo habrás visto. No. Limited. Sí, ¿lo has visto alguna vez? ¿Alguna vez? No sé qué, punto LT, Limited. Y la SA, ellos la llaman Corporation. Que lo habrás visto escrito así. Imagino que habrás visto alguna vez, por ejemplo, expresiones del tipo cuando veas un co, es corporation, ¿vale? Que significa que las participaciones son corporativas, es decir, son de libre transmisión. Shares significa pactos de socios, es decir, limitada. ¿Vale? El acceso a la sociedad está limitado, no es libre, como en una SL, en el fondo. ¿Vale? Entonces, industrias, pues yo qué sé, Verdeny, Industrias Limited. Porque entonces, las que suenan tanto que son LLC. ¿LLC? Sí, ¿Dónde has visto un LLC? por internet. Esto tiene más pinta de sociedad australiana, ¿eh? La LLC. Sí. Normalmente es Limited Corporation Laboral, o sea, algún tipo de sociedad cooperativa laboral, o sea, lo que sería una sociedad limitada laboral en versión americana. Es un tipo de forma de sociedad limitada, ¿eh? Sigue siendo la Limited. Sí, 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 Limited Company. Pero al final es un... O sea, a ver, yo he explicado esto, pero evidentemente tú luego aquí, ¿vale? Dentro de la SL, pues tienes la sociedad limitada profesional, la sociedad limitada laboral, o sea, hay unas, ¿vale? La sociedad limitada profesional unipersonal, ¿vale? La sociedad anónima unipersonal, la sociedad anónima europea unipersonal, o sea, la sociedad anónima europea, o sea, yo te explico, digamos, la generalidad, pero luego, y como aquí hay una variedad, dentro de la Limited y dentro de la Corporation, también existen, digamos, inferencias entre una y otra. Oye, Diego, Olga, más o menos el esquema este de la pizarra lo habéis visto. Voy a intentar acercaros el... Es que me refleja un montón la pantalla y no veo nada. A ver si es así. A ver, saco la cabeza, ¿eh? ¿Lo veis? Bueno, en cualquier caso se está grabando. Aunque no me contestéis, si luego queda el vídeo, lo podéis ver, ¿vale? Vamos allá. Seguimos. Vamos a hablar de Andorra, ¿vale? De la situación en Andorra. Dice, la ley 20/2007, 18 de octubre, de sociedades anónimas de responsabilidad limitada, en adelante, ley de sociedades anónimas de responsabilidad limitada, regula en territorio del Principado de Andorra la materia de la sociedad de responsabilidad limitada, entre otras. La citada norma expone una necesaria adaptación normativa vinculada a la legislación de la Unión Europea, considerando la realidad empresarial del Principado, la cual no es otra que un conglomerado de sociedades cerradas y con pocos socios, lo que genera posibilidad de constituir un régimen positivo en materia de principios contractuales. El artículo 1 de la citada norma define todas aquellas sociedades que se constituyen en territorio andorrano bajo las premisas de la propia ley
y entiende por tales un negocio jurídico, fíjate, el concepto de la pandectas alemana que comentábamos con Laura el otro día, dice un negocio jurídico por el que una o más personas físicas o jurídicas realizan aportaciones a título de capital para llevar a cabo una o varias actividades económicas a fin de obtener una ganancia. Todas las sociedades que se constituyan a tenor de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas estarán dotadas de personalidad jurídica propia, distinguiendo esta de la personalidad que tengan sus socios y, consecuentemente, estarán debidamente diferenciadas las deudas y obligaciones de la propia sociedad, que no serán las de sus socios. Por su parte, la Ley de Sociedades Anónimas dispone que la sociedad que pueden constituirse a tenor de lo dispuesto en la citada norma son tanto sociedad anónima como sociedades de responsabilidad limitada. En ambos casos ha de figurar en su denominación la indicación de la forma en que se haya adoptado, correspondiendo a la denominación SL en caso de sociedades de responsabilidad limitada. Tanto socios como administradores responderán durante toda la vigencia de la sociedad de forma solidaria. Entonces, lo que decíamos, que todas las sociedades que se constituyan a tenor de la ley andorrana estarán dotadas de personalidad jurídica propia, distinguiendo esta de la personalidad jurídica que tengan sus socios y, consecuentemente, estarán debidamente diferenciadas las deudas y obligaciones de la propia sociedad que no serán las de sus socios. De perogrullo, ¿vale? O sea, es una sociedad capitalista, precisamente es por eso. De hecho, la exigencia de que la sociedad esté, digamos, debidamente bien formulada, ¿vale? Tiene básicamente que ver con la que sería la independencia del socio respecto de la sociedad. Es decir, cuando una sociedad no está debidamente bien inscrita, no ha sido debidamente bien constituida, se llama sociedad irregular. No es que no pueda operar, sino que toda la actuación que hace, el socio pierde el privilegio de personalidad de la sociedad y se lo come él a título personal. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante que antes de operar la sociedad esté bien inscrita. Sí que es cierto que esto era un problema mayor antes que ahora. Y os digo por qué. Mirad, antes, pues lo he dicho, tú ibas al notario, creabas la sociedad y ¡pum!, tira millas, porque la ley lo permitía. Hoy en día, la ley sobre el papel lo sigue permitiendo. Muchos políticos siguen engañando al ciudadano diciendo que en 24 horas, 48 horas, tiene una sociedad operativa. ¿Cuál es la realidad? Que a través de la ley de represión de la financiación del terrorismo y del blanqueo de capitales, es la ley del 2010, la 22/2010, los bancos bloquean la operativa de la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que te dice el banco? Sí, tú puedes operar, pero yo no te desbloqueo la cuenta, porque la ley contra el blanqueo de capitales no me permite hacerte operativa una cuenta bancaria hasta que tú no me acredites haber cumplido todos los pasos y tenerla debidamente inscrita. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aunque la ley diga que tú puedes operar, hasta que no esté inscrita en el registro mercantil, el banco no te desbloquea la cuenta. Y si el banco no te desbloquea la cuenta, dime qué empresa puede funcionar hoy en día así. Tú sabes que además no se pueden realizar pagos de importe superior a 1.000 euros, con lo cual, hombre, a no sé que te montes una churrería y tú ya empieces a freír churros, es imposible que puedas operar inmediatamente. Es así. Pero es que ni comprar cosas, o sea, no puedes hacer nada legalmente. Y legalmente, ¿cómo se hace? Pues que el socio lo opera desde su cuenta personal. Es verdad que si esto solo son unos pocos meses, pues no pasa nada, pero en la práctica luego puedes tener problemas con la Hacienda. Porque la Hacienda... Depende. ¿Qué quieres? ¿La versión oficial? ¿La verdad? O sea, yo me he encontrado, el caso más extremo que yo he tenido como abogado han sido 9 meses de demora para crear una sociedad. Y el más rápido, 3. Normalmente la media de una sociedad operativa está entre 2 meses y medio o 3 meses. 90 días para tener una sociedad operativa bien en España. 100% operativa. Vamos mañana al notario, 90 días. Todos los políticos te dirán que no, que la Maraco ha parit, que no sé qué, propaganda. Pura propaganda, además todo el mundo lo sabe, ¿eh? Esto, o sea, todo el mundo lo sabe. Es pura propaganda. Es verdad que se han simplificado mucho los trámites, porque antes no eran 3 meses, antes podían ser 6 meses o 9, y que ahora la única piedra en el zapato que queda, porque además la mayoría de cosas se hacen online, es decir, hay muchas cosas que se han agilizado, cuidado. Sigue habiendo una piedra, un eslabón perdido, que digo yo, en el sistema, y ese eslabón perdido es el registro mercantil. El registro mercantil tiene por sistema, cuando presentas una escritura, 1 mes y medio para tramitarla. Y siempre agota el plazo, o sea, no es que te comuniquen eso antes. Si tú les llamas, oye, ¿cómo está el tema? Ya no estoy en plazo. Ellos tienen 1 mes y medio para responderte, con lo cual, vuelvo a decir, ese mes y medio ya no te lo quita nadie. 45 días de los 90 no te los quita nadie. Eso en el caso que esté todo perfecto. Pero, ¿a qué se dedica el registro mercantil?
Registro mercantil es un autónomo que trabaja para el Estado, es un funcionario público, pero trabaja como un autónomo, factura a él. Entonces, ¿su negocio cuál es? Detectar problemas. ¿Para preservar la legalidad? No. Para echártelo para atrás y que vuelvas a pagar. Entonces, yo he llegado a tener situaciones en las que te llegan a sacar una coma que a ellos no les gusta para calificarte negativamente la escritura, que tengas que subsanar, volver a pagar, y entonces, pues si eso eran 200 euros, la subsanación son 180. Una operación que con IVA incluida eran 200, se te ha ido casi a 500 euros. ¿Ves de dónde voy? Pues en esas estamos. Claro, entonces, 45 días más los 45 días de subsanación ya son 90. Si es que ya lo tens. Si es que ya lo tens, es que no falla. Entonces, el sistema, pues claro, cuando veas a un político diciendo, no, hemos agilizado los trámites, ahora ya puedes crear una sociedad y tal, yo le digo, hacémoslo. ¿Cuántos quieres ver? Yo tengo, eso no lo hago yo, pero tengo un amigo abogado que él en su despacho es, bueno, consultor internacional. Entonces, él te puede crear una sociedad ahora en Luxemburgo desde su despacho aquí en la Diagonal de Barcelona. Te crea una sociedad o en Irlanda. Lo fuerte es que en Luxemburgo tienes la sociedad creada y operativa en 72 horas. 72, 3 días. Vas hoy, le traes la pasta, tal, te lo pone, se hace la transferencia y lo tienes operativo en 72 horas. En Luxemburgo, creada en Barcelona. O sea, todo el trámite hecho desde Barcelona, online, y la tienes operativa en Luxemburgo. Cambio, hecha desde aquí, 3 meses. En aquí. Entonces, se ha quedado un mercado paralelo, un business paralelo, que consiste en la compraventa de sociedades congeladas. Es decir, en vez de crear las sociedades de cero, como hay tantos problemas, ¿qué hace la gente? Compra una sociedad congelada. Es decir, una sociedad que ya alguien ha creado antes, con cuenta bancaria abierta, con todo operativo, con todo ok, vas al notario, pagas un dinero y compras esa sociedad. ¿Ves a lo que voy? Y tienes entonces la sociedad operativa en unos 10 días. Poco es inmediata. Pero claro, ¿qué pasa? Que el registro mercantil simplemente inscribes el cambio de administrador. El resto no se inscribe. Y al banco le vas con la escritura del cambio de administrador inscrita y ya tienes la cuenta operativa. Claro, pero eso es un business. Esto te puede ir entre los 3.000 a los 10.000 euros para el tío que te lo hace, como más fino sea, ¿no? O sea, hay que trabajan más a l'engròs y otros que trabajan más finos. Es un sobrecoste de 10.000 pavos, ¿eh? Ahora, si tú quieres tener la sociedad para la semana que viene, lo tienes. También claro. Y si no, pues te esperas los 3 meses, como tu hijo de vecino. O sea, España es esto, ¿eh? No lo olvidemos, ¿eh? Sí, sí, pero claro, es que además todo el sistema está pensado para hundir al empresario. O sea, todo el sistema está pensado para que no haya beneficio empresarial. Todo sea beneficio para el Estado. Todo va a impuestos. Todo va a impuestos. Es decir, al final, el margen que le queda al empresario es entre un 8 y un 10%. El resto se va a impuestos. O sea, no te lo venden así, ¿eh? Te dicen, no, el impuesto de sociedades es un 25% ya, pero cuando reparta dividendos, no, entonces te vamos a meter otro 23%. ¿Vale? 25, 23, ¿cuánto es? 48, ¿no? Pero me has metido antes un 21% de IVA también, ¿no? ¿Cuánto es un 25%? O sea, 21% de IVA más el 48 que me has metido, ¿esto cuánto es? 69, ¿no? Y antes hemos pagado también impuestos indirectos, aparte del IVA, ¿no? Hemos pagado tasas. Es decir, al final, ¿cuánto es el margen real? Has pagado seguridad social a los trabajadores, retenciones de IRPF de los trabajadores. Es decir, ¿cuánto te ha quedado realmente de margen? Es decir, mira, un trabajador que tiene un salario neto de 2.500 euros es un trabajador que le cuesta a la empresa casi 5.000, 4.700 y pico. Es decir, tú al empresario cada mes te está pagando por ti 4.700 euros, pero en tu cuenta llegan 2.500. Esa es la realidad. No. Es que esa es la puñetera realidad. Ya. Pero el problema es que además que ese dinero se invierte en cosas
que quizás no deberían ser. Claro, pero el problema de fondo, y ya que vienen elecciones ahora recientes, vendrán muy pronto, es que la forma en la que todos concibimos los impuestos no es como si fuese dinero nuestro, es dinero público. Se nos olvida que es nuestro dinero. O sea, no percibimos los impuestos como mi dinero, porque entonces nuestra forma de exigir responsabilidad a los políticos sería distinta. Aún así, los políticos son ingobernables, con el dinero de los contribuyentes, pero vuelvo a decir, sería oiga, perdone, es que usted está gastando mi dinero. Claro. Entonces, claro, ahí hay mucha demagogia, porque las formaciones de derecha, ¿qué te dicen? Claro, es que, ves, estás pagando muchos impuestos, hay que bajar los impuestos, tal. Las izquierdas, no, hay que subir los impuestos a los que más tienen. Ya, pero no seáis demagogos, que los que más tienen no pagan impuestos. A los que os cargáis es a la clase media. Y dicen, no, bueno, pues que el que tiene un sueldo de 100.000 euros al año no es clase media. No, es verdad. Pero es que el que tiene un sueldo de 100.000 euros al año está pagando 64.000 de impuestos. Es que le quedan 35.000 netos. Claro que si divides 35.000 entre 12 es mucha pasta. O 40.000 entre 12. Vamos a dividir 40.000 entre 12. ¿Vale? Si tú coges 40.000 euros y lo divides entre 12, te sale que le quedan netos 3.330 euros al mes. Pero eso significa que está pagando 6.000 y pico en impuestos cada mes, tío. Claro, te vuelvo a decir, al final esto hace que se hunda el margen empresarial y que, por lo tanto, a quien beneficia al final, ¿sabes a quién es? A las grandes multinacionales. Porque estas son las que no pagan. Estas tienen volumen para crear estructuras trust, de tal forma, ¿dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Y no pagan. Entonces, ¿quién hace pasta de verdad? Los ricos. Estos sí hacen pasta. Es triste, pero desgraciadamente así están las cosas. Sigamos. La ley andorrana dispone que las sociedades que pueden constituirse a tenor de dispuesto de la ley son tanto la anónima como la limitada. En ambos casos, tiene que figurar en su denominación la indicación de la forma que han adoptado, correspondiendo a la SL en el caso de la responsabilidad limitada. Que tanto los socios como los administradores responderán durante toda la vigencia de la sociedad de forma solidaria ante la misma y ante los posibles acreedores sociales, y ello sin perjuicio de la posible responsabilidad penal que se pueda derivar en caso de falsedad del documento público. Artículo 2.2. Dice, cuando la sociedad se haya constituido por un único socio, este deberá hacer constar la expresión unipersonal o una U al final de la sigla que corresponda al título societario constituido. Esta condición de unipersonalidad puede darse bien porque la sociedad se haya constituido de este modo desde sus inicios o bien porque esta condición sea sobrevenida con posterioridad a su constitución. En este segundo caso, el socio único tendrá un plazo de un mes desde la fecha de adquisición de esta condición que comporte la adquisición de esta condición para instar la inscripción de la unipersonalidad en el registro de sociedades, dejando constancia expresa de la identidad del socio único. La nacionalidad de este tipo de sociedades será andorrana siempre y cuando el domicilio social se encuentre en el territorio del Principado de Andorra. Únicamente podrá llevar a cabo la transferencia del domicilio social al extranjero cuando existan convenios internacionales que lo permitan, manteniendo en todo caso la personalidad jurídica adoptada. Fuera de los casos tasados en los convenios, la transferencia del domicilio social superará la pérdida de la nacionalidad andorrana de la mercantil constituida. En lo referente al objeto social, el artículo 6 de la ley andorrana dispone que serán los estatutos los que precisen todas y cada una de las actividades que forman parte del objeto social de la empresa, no quedando autorizadas en ningún caso las sociedades que tengan un objeto ilícito, contra la moral o los intereses públicos de Andorra. Por su parte, la constitución de la sociedad se efectuará a través de escritura pública, debiendo contar necesariamente y con carácter previo a la constitución de la misma con la pertinente autorización del Gobierno de Andorra. Esto es muy relevante. Es decir, antes de poder constituir una sociedad, tienes que pedir permiso al gobierno andorrano, quien te va a investigar y va a decir, oiga, ¿usted qué quiere hacer exactamente con su sociedad? La autorización citada ha de tramitarse por escrito y esta se acompañará al proyecto de los estatutos, relación de socios fundadores y la identificación de todos los administradores que formen parte de la mercantil, entre otros documentos, y se entenderá aprobada la misma cuando el gobierno del Principado así lo determine de forma expresa, contando para ello con un plazo máximo de un mes desde el momento en que se haya presentado la solicitud. El notario que autorice la escritura pública tiene la obligación, en virtud del artículo 7.5, de verificar que se cumplen los requisitos legales y que el contenido de la escritura de constitución coincide con el de la autorización. También tiene la obligación de enviar una copia de la escritura pública de constitución al registro de sociedades para su inscripción dentro del plazo de 15 días a contar desde la fecha de su otorgamiento.
La escritura pública de constitución y los estatutos sociales. Dice, en lo que respecta al contenido de la escritura de constitución de la mercantil, la misma deberá contener necesariamente los siguientes aspectos: nombre, apellidos y estado civil de las personas que otorguen la misma, en caso que sean personas físicas, o la denominación social, en caso que el otorgante sea una o varias personas jurídicas. Además, ha de constar la nacionalidad y domicilio de aquellas personas que vayan a constituir la sociedad. Ha de quedar debidamente acreditada la voluntad de constituir la sociedad, ya sea de responsabilidad limitada o sea una sociedad anónima. Los estatutos que vayan a regular la vida y desarrollo de la sociedad. Las aportaciones que cada socio vaya a efectuar, así como el número de acciones y participaciones que suscriban a cambio de dichas aportaciones. La debida identificación de los primeros administradores. Además de lo mencionado hasta el momento, es preciso tener en cuenta que la legislación prevé la posibilidad de que los socios puedan incluir aquellos pactos y acuerdos que consideren convenientes, siempre y cuando no sean contrarios a la propia ley. En cuanto a los estatutos de la mercantil, entendiendo por tales las normas de organización y funcionamiento de la sociedad, los mismos deben hacer constar las siguientes cuestiones: la denominación y el estilo social de la sociedad, el objeto social, el capital social, las participaciones o acciones en que esté debidamente dividido el capital social, indicando asimismo su valor nominal, y en aquellos casos en que proceda su clase o serie. La estructura del órgano de administración, indicando además el poder de representación de los distintos administradores y el sistema que se vaya a seguir para ello. El periodo de duración de la sociedad. Es decir, todos los elementos. La nulidad. Que la nulidad de la sociedad de responsabilidad limitada, así como también las anónimas, en el Principado de Andorra será únicamente podrá declararse mediante resolución judicial a partir del momento en que se haya inscrito la sociedad. En todo caso, han de darse una serie de supuestos, que son los que se exponen a continuación. Cuando el objeto sea contrario a la ley, a los intereses públicos o a la moral del Principado de Andorra, en aquellos casos en que la escritura de constitución o los propios estatutos de la sociedad no mencionen la denominación de la misma, así como las aportaciones de los socios, la cuantía del capital o el objeto de la mercantil. También dice el capital social. Dice el capital social, tanto de las sociedades anónimas como de las de responsabilidad, tiene que estar debidamente reflejado. El importe habrá de reflejarse en euros, no pudiendo ser inferior de 3.000 euros en las de responsabilidad limitada y siendo 60.000 en el de los anónimas. Eso está copiado de la ley española y a su vez copiado de la directiva europea. ¿Vale? El capital social se dividirá en participaciones o acciones en función del tipo societario constituido, correspondiendo el primero a las sociedades de responsabilidad limitada y el segundo a las anónimas. Las acciones, ¿vale?, o como las participaciones, tienen carácter indivisible y acumulable y hay que documentarlas mediante títulos nominativos estando debidamente numeradas. Las sociedades de responsabilidad limitada es socio único en la Unión Europea. Entonces ahora hablamos de las de socio único. La materia de sociedades de responsabilidad limitada de socio único es una cuestión que también recoge la normativa europea en la directiva de 2009. El artículo 2 de esta directiva dispone que las sociedades podrán constar de un socio en el momento de su constitución, así como mediante la concertación de todas sus participaciones en un solo titular. Es decir, las sociedades de responsabilidad limitada en el marco legislativo de la Unión Europea pueden tener un único socio en el mismo momento en que se constituyan, o bien en un momento posterior constituirse de este modo al quedar concentradas todas las participaciones de la misma en un único titular. En aquellos casos en que las sociedades se transforman en unipersonal una vez se haya concentrado en la misma persona, transversalidad que conforman, bla, 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 esta circunstancia habrá que indicarse en el expediente de la propia sociedad a través de la inscripción del registro correspondiente que sea accesible al público. Este socio único será quien tenga atribuido el ejercicio de los poderes que tenga asignada la Junta General de la Mercantil y las decisiones que adopte el mismo necesariamente deberán constar o, en su caso, consignarse por escrito. Asimismo, todos aquellos contratos que se celebren entre el socio único y la mercantil que esté representada por este necesariamente deberán formalizarse por escrito y constar en acta. Sin perjuicio de lo expuesto, la Directiva de 2009 prevé la posibilidad que los Estados miembros no permitan la creación o transformación de una sociedad unipersonal. En todo caso, esa situación surgirá cuando la legislación prevista para las mismas prevea de cara a las empresas individuales la posibilidad de constituir empresas de responsabilidad limitada al patrimonio afectado, siempre y cuando se prevean con respecto a esas empresas unas garantías equivalentes a las expuestas a la directiva, así como las demás disposiciones comunitarias. Bueno, vamos a hablar ahora de las SL en España. Dice, en el caso de España están reguladas la Ley de Sociedades de Capital, que en el artículo punto 2 dice que la sociedad de responsabilidad limitada es aquella sociedad capitalista cuyo capital está debido en participaciones sociales y se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente a las deudas sociales. La misma habrá de constituirse mediante escritura pública, en la que necesariamente constarán las siguientes cuestiones: la identidad de los socios, la voluntad de conseguir una sociedad de responsabilidad limitada, las aportaciones que cada socio realice, la numeración de las participaciones asignadas en pago, los estatutos de la sociedad,
la identidad de la persona, personas que se encarguen inicialmente de la administración y la representación social, entre otros. Al igual que sucedía en las sociedades de responsabilidad limitada del Principado de Andorra, el capital de estas mercantiles no podrá ser inferior a 3.000 euros y se expresará precisamente en esta moneda. En cuanto a la denominación, nacionalidad y domicilio, la indicación del tipo social, de acuerdo con el artículo 6 de la citada ley, establece que en la denominación de la sociedad de responsabilidad limitada deberá figurar necesariamente la indicación de sociedad de responsabilidad limitada. Vale. En segundo lugar, en cuanto a la nacionalidad, este tipo de sociedades tienen nacionalidad española y se eligen por la Ley de Sociedades de Capital, porque tienen que tener su domicilio en territorio español indistintamente del lugar en que se hubieran constituido. Dice, por último, en lo referente al domicilio, este tipo de sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección o en el que radique su principal establecimiento o explotación. Especial mención requiere la sociedad unipersonal, entendiendo por aquella que tiene un solo socio, bien porque desde su mismo origen la titularidad de todo el capital corresponde a una persona, bien porque teniendo varios socios, una sola persona llega a adquirir la participación de todos y cada uno de ellos en el capital social. La realidad es que la sociedad unipersonal no cuenta con un régimen legal que le sea propio y esté debidamente diferenciado al que se ha establecido para las sociedades de capital. El carácter de unipersonal no supone que las exigencias legales existentes en lo referente a la escritura de constitución y los estatutos sociales queden afectadas, ni tampoco quedarán afectadas las reglas legales o reglamentarias explicables del estatuto personal de los administradores, configuración, etc. Vamos a hablar ahora de los autónomos en España. Es el empresario individual. Es aquella persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia, fuera del ámbito de dirección o organización de otra, una actividad económica o profesional de título lucrativo de o no ocupación de trabajadores por cuenta ajena. Insisto, lo que toda la vida ha sido un pobre autónomo. Es lo más habitual y común a la hora de crear empresas. Esta figura se asocia con carácter general al autoempleo y eso se ha dado así que el propietario mercantil adquiera la condición de propietario y trabajador indistintamente de la actividad y tipo de trabajo que efectúe. El empresario individual, la figura de empresario individual se da principalmente en comercios al por menor, tales como tiendas de ropa, comercios de papelería, sectores más profesionales como fontaneros, electricistas, entre otros. A partir del 2007, ¿vale? con el Estatuto del Trabajador Autónomo, en adelante LETA, en cuya virtud aparece regulada la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, entendido por aquel que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica denominada cliente, del que depende económicamente en al menos un 75% de sus ingresos. Es decir, lo que es en este caso un autónomo dependiente. ¿Cuáles son las características principales de este empresario individual? Ventajas e inconvenientes. Dice, el propietario será quien ejerza el control total y absoluto de la mercantil, pues este es quien dirige la gestión de la misma. La personalidad jurídica de la empresa es coincidente con la de su titular, que es el empresario. Este es quien responde de todas las obligaciones que contraiga la empresa. Inexistencia a la hora de diferenciar el patrimonio civil y mercantil de la empresa. No es necesario un proceso previo de constitución por los trámites dan convencio con la acta de la actividad empresarial. La voluntad del empresario es la única limitación que se prevé a la hora de efectuar aportación de capital a la empresa tanto en calidad como en cantidad. Ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Este tipo de informe empresarial es ideal para empresas que tengan un tamaño muy pequeño. El número de gestiones y trámites es muy reducido, dado que no es preciso formalizar trámite alguno en materia de adquisición de la personalidad jurídica. Es una alternativa altamente económica. Inconvenientes. La responsabilidad del empresario es en todo caso ilimitada, es decir, pringas con todo. El empresario responderá con su patrimonio personal de todas las deudas que se generen. Los gastos e inversores serán afrontados únicamente y exclusivamente por el titular de la empresa. Es decir, pillas con todo. Cuando el empresario individual esté casado, esta situación será susceptible de desencadenar una responsabilidad al cónyuge del mismo debido a las actividades empresariales del empresario, siempre teniendo en cuenta que el régimen económico que esté vigente en el matrimonio y a cada uno de los bienes en cuestión, y la naturaleza de los bienes en cuestión de las partes. Es decir, si estás casado en régimen de gananciales, tu marido se monta una empresa y le va mal, arrastra lo tuyo al loro. Eso es muy importante. Pues nada, con esto, salvo que Olga, Diego, los que estáis en casa tengáis alguna duda, alguna cuestión, yo por mi parte doy el tema por zanjado. Si tens algun dubte, alguna qüestió que vulguis comentar, ¿no? Vale, pues entonces si te parece bien vamos a hacer otro descansito, 10 o 15 minutos, si vols anar al lavabo, lo que sí, y quan tornem vamos a entrar en los casos prácticos, en estos dos casos prácticos, y así como mínimo, pues bueno, acabamos de ver un poquito, ¿no? Lo que tiene la asignatura propiamente.